Escritura dice en Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, verso 4b: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora que voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En el último capítulo de Lucas, no tienen que ir allá, dice el Señor: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 1 y versos 4 dice: estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Di conmigo: el Espíritu de la promesa. Una vez más: el Espíritu de la promesa. Tengo una firme decisión, y es cambiar la mentalidad de la Iglesia de Jesucristo en América Latina acerca del Espíritu Santo. Y no es un pensamiento obstinado de un pastor. Creo con todo mi corazón que esto ha venido de Dios mismo. Y cuando pasan cosas que desvían la atención de la Iglesia sobre quién lidera la Iglesia, o sobre cómo tener un avivamiento, dentro de mí hay un celo profundo. Pueden preguntar al equipo de ministerio, que realmente produce un enojo santo. Yo digo santo porque viene de Dios acerca de esto. ¿De qué cosas? El avivamiento no puede venir a un país, y no puede venir a una iglesia ni a una vida mientras ignoremos la persona del Espíritu Santo. No va a venir por un trabajo estratégico. Os escucho, hay muchos libros acerca de eso, pensando usar lo natural para conquistar lo espiritual. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no hay avivamiento. ¿Cómo qué otra cosa ha estado Dios martillando en mi corazón para hablar a la iglesia? Un avivamiento no es una experiencia. No lo es. Hoy pastores aquí fueron ungidos para tomar una ciudad. Suficiente poder de Dios ha venido sobre sus vidas
para conquistar esa ciudad. Pero a menos que ellos cultiven una relación con el Espíritu Santo, ese fuego durará muy poco. Sé de muchos fuegos que se encienden en el mundo entero, pues mi pasión ha sido esto, mi vocación. Y los he visto encender y fenecer. Se apaga, muere. Y el Espíritu de Dios me habló acerca de esto y me dijo, ellos han pensado que es una experiencia, que un hombre ungido pone las manos, el fuego yo lo enciendo por la fe, pero se apaga. Y cuando ellos ven que se apaga, tratan de buscar en otro hombre ungido, alguien que les avive esa llama. Pero tú no puedes vivir continuamente dependiendo de la unción de otros. Dios te unge, pero Él espera que tú en una relación íntima con el Espíritu de Dios mantengas la llama viva. Claro que puedes seguir visitando ministerios ungidos, porque serán inspiración y serán de renuevo en la unción. Pues el aceite que Dios trae cada vez es nuevo. Pero mantener este avivamiento solo se sostiene mientras el Espíritu de Dios sea el Señor de él y haya una relación profunda de sus líderes con el Espíritu Santo. Yo les he compartido acerca de Camilo, que tenía un pequeño carrito y él me llevaba en su carro, a Pati y a mí, y nos sorprendía porque la aguja marcaba que ya se había acabado la gasolina y ese carrito seguía andando y seguía andando y seguía andando. Ustedes no saben los sustos que nos pegábamos. Íbamos a 1 hora y media que a una pequeña laguna a pescar, y saliendo de allá el bombillo estaba prendido y llegaba hasta Bogotá. Y nosotros nos burlábamos y decíamos, este carro funciona con el tufo de los buses, de los carros grandes. Pero un día, saliendo a trabajar, quedó su carro varado y era una subida. Y entonces estaba su esposa empujando, y todos los días, a partir de ese día, su carro se varaba. Siempre por gasolina. Tenían unas discusiones esta pareja por causa de esto. Esto es lo que le pasa a algunos creyentes. Han fluido bajo la unción de otras personas y Dios se lo ha permitido que llegues lejos. Pero quiero decirles que esto no va a continuar, porque Dios está buscando personas que quieran pagar ese precio de rendición, de comunión, de intimidad, que vaya a la fuente y compre ese aceite celestial. Vírgenes sensatas que tengan aceite, un depósito para sus vidas y sus congregaciones. Tú puedes tenerlo cada día. Si conoces al Espíritu de Dios, esa fuente estará allí, siempre fluyendo. Otro problema que veo acerca de la unción y del Espíritu Santo es que queremos convertir esto en un evento. Y cientos y miles escriben cuándo es el próximo congreso, cuándo hay otra actividad especial en la iglesia, y muchos de ustedes alimentan esto. Y hoy tengo que exhortarles y decirles, no lo hagan. No es un evento lo que va a cambiar estos líderes y pastores.
No es el aniversario, no es el congreso, no es la conferencia, es el poder del Espíritu Santo. Y si aquí hay un avivamiento, esta unción no se limita a un congreso, esta unción debe fluir en cada servicio que nosotros hagamos, pues no es un evento, es el Espíritu de Dios que está en este lugar. ¡Aleluya! 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 Creo que Dios nos lo ha mostrado de muchas formas, ha ungido ministros, les ha entregado avivamiento en épocas diferentes del Congreso. Tuve que cancelar el que este año cumplimos 15 años de hacer una gran ceremonia, porque algunos estaban trayendo a la iglesia a los ministros de las naciones para esa fecha. ¿Saben que venían más de 1,000 o 2,000 ministros para el aniversario? Yo creo que es un error si yo alimento esto. Yo creo que es un error si pensamos, si volvemos del avivamiento un evento. Dios ha ungido los hombres de Dios aquí en días no pensados. El pastor Herrera de Chile, tú lo conoces, está haciendo cruzadas masivas por todo el país, está tomando ese país en avivamiento. Y él fue ungido un viernes cualquiera aquí en el lugar. Pastores de Venezuela, pastores de Miami, vinieron en otras fechas, Dios los tocó. Pastores de Argentina y Dios los tocó y ahora tienen avivamiento. Pastores nacionales. Pastora Rázola, usted vino un día menos pensado, creo que febrero tal vez, algo así, y no era día de congreso, pero el Espíritu de Dios estaba aquí para ungirlo. Y si tú viniste buscando una unción, Él está aquí. No tienes que esperar al congreso, tienes que esperar a una persona divina, y su nombre es el Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Comenzamos estos 13 viernes a partir de hoy a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre mi mejor amigo. Terminamos una serie sobre la unción, pero sentí del Señor hacerlo como una pequeña ampliación de uno de los temas tratados en Congreso. Quiero aclarar, y a la congregación lo primero que hablé, lo hablé para el pastorado y el liderazgo, y esto que voy a decir lo voy a hablar aún para los recién convertidos. No se confundan con los símbolos y las tipologías de la Biblia. Son sombra de la realidad. El Espíritu Santo no es un río, pero la Biblia habla del Espíritu Santo como un río, pero es una tipología, es un símbolo. Ezequiel 47 habla de ese río. Jesús habló de este río, estaba hablando del Espíritu Santo. Pero entiendan, no es un río de aguas naturales que entrará aquí, es un río de la gloria divina, la presencia del Espíritu Santo. No es una nube. Cantamos Shekinah, pero no es una nube. No espere que todo esté nublado y digas Él está, y si no está nublado Él no está. Tampoco pienses que es fuego, porque a veces cantamos. Yo recuerdo un coro de hace como casi del Antiguo Testamento que decía: el fuego cae, cae, los males salen, salen, y todos esperando fuego. Está hablando del Espíritu Santo ese coro. El viento, si no sopló, pero me gustó como testificó alguien. Yo no sentí calor, pero fui sano. Porque alguno está esperando un viento. Sopla tu viento sobre mí. Claro, es una tipología, es una forma en que Él se revela. Pero mis hermanos, Él no es viento, ni lluvia, ni fuego, ni una paloma, ni una lengua de fuego. Él es Dios Todopoderoso y Él está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Para otros que tienen una escuela de formación teológica en contra del Espíritu Santo y todo mover de Él, que en sus primeras clases de discipulado alguien le vacunó contra el Espíritu Santo diciendo no, el tema no, porque eso es fanatismo. No hables del Espíritu Santo, eso es emociones, eso es gritería. Casi yo diría están al borde de blasfemar. Él no es emociones ni gritería, es Dios todopoderoso. Por eso no dice la Biblia que no murmure contra el Espíritu Santo, sino que lo llama blasfemia. Yo no puedo blasfemar, yo puedo hablar mal de ti y tú no dices, él blasfemó. No, tú dices, él murmuró, ¿verdad? Él me difamó. Pero cuando hablas más del Espíritu Santo, dice blasfemó. Porque eso solo es un atributo para Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios todopoderoso. Perdona que tú hables mal del pastor. Claro, se te secan las bendiciones hasta que te arrepientes. Pero Él no perdona que tú hables mal del Espíritu Santo. Dice, cuando se revela a Moisés, y dice que Él es Dios misericordioso que perdona la iniquidad y aún hasta la rebelión, que es el pecado más próximo a Satanás. Pero dice que no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero hablarles de Él y quiero contarles todo acerca de Él, cómo le conocí, porque puedes tenerlo y no conocerlo. A veces tenemos los hijos y ni siquiera los conocemos. Está la esposa y no sabemos la virtud maravillosa que hay en ella. Y está el Espíritu Santo con nosotros y no lo conocemos. Pero espero que en estos 3 viernes ustedes lo conozcan, se enamoren de Él, se hagan amigos de Él y caminen con Él. Amén. ¿Cómo le conocí yo? Yo tenía bien la teología. Sabía quién era el Espíritu Santo, que era Dios, que era una persona. Todo esto lo entendía. Pero cuando realmente tenía que hablar de Él, yo no hubiese podido predicar de Él. De Él como persona. De hecho, mi vida ha estado ligada de una forma singular con el Espíritu Santo. Yo creo que era el plan divino. Por eso creo que cuando alguien decide caminar con Él, encuentra la voluntad de Dios para su vida. Yo recuerdo cuando era niño y estaban haciendo la confirmación en el colegio, le daban a uno su cachetada para recibir el Espíritu Santo, que yo esperé tanto y me pegaron la cachetada. Lo único que me dolió fue la mejilla, pero nunca recibí nada. ¿Sabían ustedes que mi primer sermón en un grupo de oración fue acerca del Espíritu Santo? Acababa de ser bautizado con el Espíritu Santo, o no, hacía unos meses, y Dios me estaba usando en los dones del Espíritu Santo, y Él fue mi primer sermón, pero hablaba de lo que Él hacía, pero no de Él como persona, no lo conocía. Y Dios me usaba, quiero que entiendan, Dios me usaba antes de tener este encuentro con Él. La gente decía, el primer sermón, y la anfitriona de esa casa donde habían 30 personas, yo estaba predicando, me decía, tremendo como Dios lo usa, se siente a Dios. Yo estaba hablando del Espíritu Santo, pero saben, hermanos, yo no lo conocía. En el año 89, abril del 89, en una congregación de esta ciudad,
Un predicador que hoy es mundialmente conocido, pero que en aquel entonces solo era un joven predicador de Orlando, Florida, llamado Benny Hinn. Venía a Bogotá y no había gran expectativa acerca de él porque nadie lo conocía, pero sin embargo la gracia y el favor de Dios hizo que esa iglesia estuviera llena. Y yo fui a esa reunión. Y cuando este predicador, Benny Hinn, subió a la tarima, yo les puedo decir literalmente, había una nube alrededor de él. Estoy hablando espiritualmente. Yo sentí esa presencia de Dios como no lo había sentido en ningún predicador. Yo podía saber que Dios estaba con él. Y habló acerca del Espíritu Santo como nadie lo había hecho. Cuando dijo: el Espíritu Santo me está diciendo que Él va a entrar en 1 hora en este lugar, 10 para las 8 era cuando dijo esto. Y yo dije: ¿de qué está hablando Él? Yo nunca había oído a alguien decir eso. Que Dios va a entrar faltando 10 para las 9 a ese lugar. Que el Espíritu Santo le habló eso. Él nunca me ha hablado cosa similar. Así que estuve muy atento. Después de terminar esa enseñanza y adorar un coro, faltaban tal vez 3 o 4 minutos para que se cumpliera la hora que él dijo, cuando dijo: vamos a hacer silencio por un momento. Y en la hora en punto, por la parte de atrás, empezó la gente a caer por todo el auditorio, a caer, y se fue acercando esto a la tarima. Y luego tocó a todos los predicadores que estaban en la tarima, cayeron bajo el poder de Dios. Y este joven predicador estaba tomado del púlpito para no caerse. Ese día entendí que había alguien ahí y yo no lo conocía, y que ese alguien es Dios, el Espíritu Santo. Yo podía predicar por horas acerca de Jesús, acerca del amor del Padre, pero yo no podía predicar acerca de una persona que no conocía. Conocía sus efectos, lo que había hecho, su labor, pero no a él. Y ahí lo vi en esa tarima moviéndose. Yo lo había visto fluir cuando habla a través de alguien y te profetiza y tú sientes la unción, pero no a alguien aparte. Es la primera vez que entendí el liderazgo del Espíritu Santo, cuando Jesús dijo: me voy y se los dejo, yo se lo envío. Cuando lo envió, Él está ahí con nosotros. Solo pensamos que está dentro de nosotros, pero la Biblia dice que también estará con nosotros. Y aunque tú no lo veas, Él camina junto a ti. Aunque tú no lo sientas, Él está en este lugar. Aunque no puedas verlo, puedes ver que Él está moviéndose en este lugar, cambiando vidas, sanando, liberando, transformándonos. ¡Aleluya! Ese día yo hice una oración. Yo no sabía que esta oración, creo que ninguna oración cae a tierra, pero esta oración como que golpeara el trono de Dios, porque se dedicó a responderme: Señor, yo quiero conocerte así. Yo quiero conocerte como este hombre te conoce. Y saben, el sermón no fue sobre el Espíritu Santo, parece que fue a la mañana. Así que no tuve mucha información. No de él, pero Dios se encargó de hacerlo. Los siguientes meses y años, por 4 años, hasta el año 93, donde entendí todo, y esto fue lo que trajo el avivamiento, que se lo comparto en 8 días. Durante esos 4 años Dios se encargó de hacer cosas bien particulares. Él me enseñó que estaba conmigo. Él me enseñó que era omnipotente, omnisciente, eterno. Un día estuve en Nueva York y fue como un fracaso.
Y salí llorando de ese lugar. Las puertas las cerraron los hombres y pienso que detrás estaba Dios. Y salí con mi maleta al aeropuerto. Ustedes no saben, pero fue un momento duro porque íbamos a abrir una obra ya y Pati estaba con las maletas, ya habíamos vendido todo, lo único que teníamos era la ropa. Ella aquí en Bogotá con los niños, yo estaba ya abriendo la puerta, se cerró todo y tuve que tomar un vuelo a Miami. Para acabar de completar todo, el que me recibió en Miami fue el huracán Andrew. Eso fue en septiembre del año 92. Me dio una buena bienvenida el huracán. En ese avión, cuando fui a subir al avión, se dañó el sistema y no pudieron ubicarnos, así que luego nos acomodaron las azafatas. Y como yo fui el último porque estaba muy afligido, me acomodaron en la mejor silla del avión, en la primera clase, primera silla de cuero, solo un televisor al frente y un mesero con menú de primera clase. Y yo estaba sorprendido y el Espíritu Santo me dijo: no temas, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Saben? Se me acabó, conociendo al Espíritu Santo, se me acabó el miedo al diablo. Supe que Él es omnipotente. Porque a veces viene el diablo y todos gritamos: Señor. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí está el poderoso Espíritu de Dios para pelear por nosotros. En Pereira, una ciudad de Colombia, fuimos para tener una cruzada y salió la fiscalía y me recibió la fiscalía. Pati ya vi, digo: usted es el pastor Ricardo Rodríguez. Yo dije: me van a poner esposas, me van a llevar a la cárcel. ¿Yo qué hice? Para los que están viéndonos en otro país, la fiscalía es el FBI, el FBI colombiano. Y yo dije: ¿por qué la fiscalía me está esperando? Y me llevaron aparte y dijeron: es que hay una secta que se llama Lobos contra Cristo que lo quieren matar. Y tenemos la orden del director de la fiscalía de protegerlo hasta que salga de la ciudad. Así que saben, yo se me asomaba por el hotel y allá estaba el carro y en la puerta ya habían 2 personas armadas cuidándonos. Y entramos al servicio al día siguiente y estaba en el llamado a salvación y vino la gente a salvación, cuando un hombre bien fornido se para mirándome con odio y se viene directo hacia mí, y me volteé a buscar los de la fiscalía y estaban todos hablando entre ellos, otro mirando para otro lado, el otro estaba entre la gente. Entonces busqué mis ujieres y todos distraídos pasando, los recién convertidos, y nadie me miraba y ese hombre me va a matar. Y se vino directo. Yo estaba tan asustado y Pati estaba viendo y buscando a alguien que hiciera algo, y de pronto ¡pum!, cayó al suelo y entonces quiso pararse y parecía que estuviera parado en un piso de mantequilla. Me miraba con odio mientras gateaba y gateaba en ese piso y no se podía parar. Entonces Dios me abrió los ojos y vi el dedo de Dios estaba sobre él. Nadie te puede tocar cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! Ahora quiero decirte que Él no se queda en Bogotá. Porque algunos vienen por la bendición y luego dicen: ay, si el Espíritu Santo viniera aquí. Yo quiero decirles que Él es omnipresente, que es una persona, pero Él es Dios. Como decía un pastor en Cuba, que se ganó un hombre y le dijo: ven al servicio. Digo: no, porque los ladrones vienen y me roban la casa. Digo: le aseguro que Dios se queda cuidándola. Entonces aceptó, y cuando llegó a la iglesia el pastor dice: Dios está aquí. Dijo el hombre: ¿se da cuenta? Me dejó la casa sola. Pero no, Él es omnipresente, Él está en todas partes.
¡Aleluya! Yo estaba en una iglesia, en una vigilia, en esos días, él tomó mi oración. Yo estaba parado en la puerta listo para predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y estaba ahí cuando de pronto una mujer entró llorando. Estaba a una cuadra, a punto de adulterar. Y estando ahí oyó los coros y sintió al Espíritu Santo, porque había sido creyente, se había apartado. Y sintió al Espíritu Santo que le tocaba ahí. Sintió arrepentimiento, salió corriendo. Dijo como siguiendo una presencia que me tocó y me trajo a este lugar y vino directo donde yo estaba y me abrazó y empezó a llorar y cayó de rodillas y le dijo: hermano, ore por mí, iba a pecar, iba a adulterar, pero alguien me tocó, sentí una dulce presencia que me trajo aquí y yo quiero que Jesús me perdone. Y el Espíritu Santo me dijo: soy yo. Lee el Salmo 39, que aunque vayas a lo más profundo de las tinieblas, allí estaré yo contigo. Aunque vayas al extremo del mar, allí estaré contigo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! Es tremendo porque yo lo he sentido en Bogotá, pero lo he sentido en Canadá, lo he sentido en Argentina, he estado en África. Les puedo contar cómo llegamos allá, pero no tengo ni idea dónde es. Porque estuve allá en Guinea Ecuatorial y la capital es una isla llamada Malabo y me tocó tomar una avioneta hasta adentro del continente y ahí una camioneta por 5 horas y luego un cayuco, una pequeña lancha, hasta internarnos en la selva. Y a las 9 de la noche, en el lugar donde estábamos, que no tengo ni idea dónde es, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y les cuento, Él está en África, Él está en Cuba, Él está en el estadio cuando predicamos para 50,000 personas, y Él está en mi estudio cuando estoy a solas con Él. No hay lugar donde tú vayas que Él no esté. Él está con nosotros y Él es omnipresente. Aleluya. Puedo contarles que Él es omnipotente y cientos de testimonios acerca de esto, de que Él es omnisciente y sabe aún lo que estás pensando en este momento, que es eterno, que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quiero decirte, Adán lo conoció y en el cielo también estaremos con Él. Pero un día hice un ejercicio. Estaba tan inquieto acerca del Espíritu Santo. Yo dije, ¿cómo nadie me habló de Él? Excepto de los dones y del bautismo del Espíritu. Y me fui a mi Biblia y caminé por las páginas de mi Biblia, preguntando a los hombres de Dios en ella, ¿qué podían decirme acerca del Espíritu Santo? Y lo encontré en el verso 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Segundo versículo de la Biblia. Y entonces hice un ejercicio y dije, Adán, ¿tú qué me puedes decir acerca del Espíritu Santo? ¿Qué me diría Adán? Si Adán pudiera venir aquí, pararse en este púlpito y hablarnos acerca del Espíritu Santo, ¿saben qué nos diría? Diría, cuando Dios decidió crear al hombre, lo hizo del barro, hizo al hombre y Dios sopló su aliento. Su aliento, ¿cuántos saben que es el Espíritu Santo? Así que cuando Dios sopló sobre ese barro y este hombre llamado Adán abrió sus ojos, el primer contacto divino fue con el Espíritu Santo. Fue el primero. Job, que es el libro más viejo de la Biblia, yo dije, tú dices algo acerca del Espíritu, y sí encontré en Job 33 que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job dice, fue el Espíritu de Dios el que me dio vida. Sí, Job pudo decirme algo.
Fui a Abraham, y Abraham habla de la fe, es el padre de la fe, pero me encontré en mi Biblia que el Espíritu Santo es llamado Espíritu de fe. Fue el que impartió esa fe en este hombre. Y le pregunté a José: José, tú eres uno de los grandes patriarcas y que inspira en mi vida. Y encontré que José era conocido como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él nos diría: Él es el que revela los sueños y los secretos. Y Él estuvo conmigo en la cárcel y estuvo conmigo cuando estuve delante de Faraón. Y podías preguntarle a Moisés, y Moisés dice: cuando yo hablé a Dios en la zarza, Él era la gloria que ardía en ese lugar, era la gloria que yo sentía, y cuando bajaba su rostro resplandecía. Le pregunté a Elías, y Elías dijo: esta es la presencia en la que yo vivo. Eso nos diría. Tú podrías preguntarle a Sansón acerca del Espíritu Santo. Y si yo no sé mucho acerca de él, pero sé una cosa: cada vez que los filisteos venían para matarme, el Espíritu de Dios venía sobre mí y me cambiaba de un hombre corriente a un gran guerrero y podía vencerlos. David te diría: fue el poder de Dios que vino sobre mi vida para derrotar a Goliat, y el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca. Salomón diría: fue la sabiduría que recibí, no fue la universidad de Jerusalén, fue el Espíritu de Dios, que es llamado Espíritu de sabiduría. ¿Saben qué diría Jeremías? Jeremías diría: hermanos, Dios me ungió como profeta, y por profetizar su palabra estos hombres me aprisionaron, y propuse en mi corazón no hablar más de Dios, pero dentro de mí ardía un fuego. Este fuego es el Espíritu de Dios que hace que hable la palabra del Dios viviente. ¡Aleluya! Joel diría: yo vi que era derramado sobre la última generación que está aquí presente. Yo vi cuando vino sobre toda carne. Si le preguntas a los sumos sacerdotes: ustedes son los maestros de la Escritura, ellos dirían: el Espíritu de Dios es la gloria que está sobre el propiciatorio, allí en el lugar santísimo. Cuando una vez al año entro entre los querubines, está la gloria del Espíritu Santo. Israel, ¿tú qué dirías? Él diría: el Espíritu Santo es esa nube gloriosa y columna de fuego que nos guió en el desierto, y su nombre en hebreo es Shekinah. ¡Aleluya! Dele a alguien gloria a Cristo por el Espíritu Santo. María diría: es la sombra del Omnipotente. Juan el Bautista diría: yo le vi descender en forma de paloma sobre Cristo. Y si le preguntas a Jesús, Él diría: yo no salí al ministerio sin el Espíritu Santo. Esperé 30 años, pero en el Jordán, cuando Él vino sobre mi vida, entonces fue ungido para predicar, para anunciar las buenas nuevas. Él diría: yo sano a los enfermos por el Espíritu Santo, como lo dice Hechos 10:38. Él diría: yo echo los demonios por el Espíritu Santo. Él diría: yo fui a la cruz, como dice Hebreos 9, mediante el Espíritu eterno. Él diría: cuando fui a la cruz y morí, dice, al tercer día Él vino y resucité de los muertos. Él diría esto. Y los discípulos dirían:
Él es la promesa de Jesús. Jesús un día nos reunió. Estábamos en una reunión ungida. Nos habló que iba al Padre. Nos habló que Él era el camino y la verdad y la vida. Y nos hizo una promesa. Y les dijo a los 12, yo les prometo algo. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. El mundo no lo puede ver ni lo conoce, pero Él estará con ustedes. Él les dijo, el Consolador, cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas. Él les va a guiar a toda la verdad. Y ustedes están tristes porque les dije que me voy. Pero yo les digo, si no me voy, entonces no vendría el Espíritu de Dios, el Consolador. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Pero cuando Él venga, cuando el Espíritu de Dios venga, entonces Él les guiará la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él les enseñará, todo lo mío se los dará, porque todo lo del Padre es mío. No se vayan de Jerusalén hasta que Él venga y sean revestidos de poder desde lo alto. No se vayan de Jerusalén, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y el Espíritu de Dios vino hace 2000 años en la fiesta de Pentecostés, y ellos fueron llenos de Él. Pero no fue una experiencia. Ellos caminaron con el Espíritu Santo. Ellos tomaron decisiones con el Espíritu Santo. Fueron a predicar donde el Espíritu les envió, y no fueron a predicar donde Él no les envió. Las grandes decisiones, los concilios, fueron tomados con el Espíritu Santo. Y si tú me preguntas hoy, después de 16 años, 17 años que hice esta oración, yo quiero conocerte, y me preguntas quién es el Espíritu Santo para ti, yo te digo, esta presencia que estoy sintiendo ahora en este lugar es el poder que sana a los enfermos. Es la presencia que los demonios no pueden soportar, por eso corren de este lugar. Él es la gloria del Dios Todopoderoso. Él es mi Señor, Él es mi mejor amigo. Él está conmigo, Él es el Consolador. Él es el que me ha guiado y ha traído este ministerio a este lugar, a este nivel. Él es Dios Todopoderoso. Jesús lo dejó para enseñarme acerca de Cristo. Ahora amo a Cristo más que nunca, desde que el Espíritu Santo está conmigo. Es el Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? ¿Es solo un concepto teológico? ¿O es el pastor de la iglesia? Jesús lo dejó para que continuara su labor liderándonos. Pero si hay división en la iglesia, es porque sentamos al Espíritu Santo. Si hay doctrinas erradas en los ministros, es porque hemos ignorado a quien nos enseña y nos guía la verdad. Alguien aquí tiene que decir, yo también quiero conocerte. Tú lo tienes, Él mora en ti, Él te ha bautizado y te ha dado poder, pero alguien tiene que hacer esta misma oración. Les aseguro